Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos el tema: al cambiar nuestro modo de pensar, el problema encuentra su propia solución y su relación con la meditación. Si es la primera vez que os unís a estas sesiones, os recomiendo empezar por la primera sesión, donde explico de manera sencilla por qué meditar y cuáles son sus beneficios, cómo mejorar nuestra atención y la calidad del sueño. Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una meditación guiada conmigo. En esta sesión quiero compartir con vosotros una frase muy impactante de Louise Hay. No pienses en el problema, enfócate en tu forma de pensar y el problema se resolverá por sí solo. Esta cita encierra una gran enseñanza que se relaciona profundamente con la práctica de la meditación. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a un problema, la mente entra en un bucle constante de preocupación. Le damos vueltas una y otra vez, buscando respuestas, intentando controlar el resultado, sin darnos cuenta de que ese enfoque solo alimenta más tensión, más confusión, más ansiedad. La meditación nos enseña algo distinto. Nos muestra que la clave no está en luchar contra el problema, sino en observar cómo estamos pensando sobre él. El problema en sí puede ser externo, pero el sufrimiento que genera nace de nuestra interpretación, de nuestros pensamientos, de nuestra actitud mental frente a eso que ocurre. Louise Hay nos invita a girar la mirada hacia adentro, a dejar de obsesionarnos con lo que está mal afuera y empezar a observar cómo estamos procesando todo adentro. En meditación, este gesto es muy común. No se trata de eliminar pensamientos, sino de verlos claramente, sin juicio, sin identificarnos con ellos. Al hacer eso, empezamos a ver patrones, creencias limitantes, formas de pensar automáticas, que quizás llevan años ahí, sin que lo notemos. Al enfocar nuestra atención en la calidad de nuestro pensamiento, nos volvemos más conscientes. Y esa conciencia es lo que nos permite soltar, dejar ir. Al soltar, dejar ir, dejamos espacio libre, generamos espacio. Y cuando hay espacio, surge la claridad. Entonces, lo que parecía un problema enorme empieza a disolverse, a aclararse, o al menos deja de tener el mismo poder sobre nosotros. Puede que el problema siga existiendo en el mundo exterior, pero nuestra relación con él cambia. Y ese cambio es lo que transforma nuestra experiencia. Por eso, esta cita de Louise Hay no es solo una frase bonita, es una guía para vivir más libres, más presentes, más en paz. Y eso es precisamente lo que la meditación cultiva. La calidad de no quedar atrapados en la maraña de pensamientos y emociones y encontrar dentro de nosotros una mente más clara y más sabia. De este modo, la próxima vez que sintáis que algo se os desborda, recordad, no se trata tanto del problema en sí, sino de cómo pensamos el problema. Cambiad vuestra manera de pensar y veréis cómo, poco a poco, todo empieza a recolocarse por sí solo. Muy bien, ahora vamos a hacer una práctica de meditación conmigo. Encuentra una posición cómoda en una silla o en una alfombra sobre el suelo y vamos a meditar como lo hacemos normalmente por unos 10-15 minutos y vamos a meditar con música de momento. Empezaremos muy pronto a hacerlo sin música, ya que en realidad la música es una distracción externa. Pero para hacerlo de momento más apetecible, porque estamos empezando, vamos a continuar un poquito más con música. Muy bien, pues vamos también a
a situarnos en una posición cómoda con la espalda recta. Vamos a cerrar los ojos y vamos a llevar la atención a nuestra respiración. Y recordamos que se trata simplemente de observar la respiración. Por observarla entendemos sentirla. Sentimos cómo la respiración entra por los orificios de nuestra nariz y cómo sale. O bien podemos centrarnos en sentir cómo nuestro pecho sube y baja según el aire entra y sale por nuestros pulmones. Podemos situar nuestra mano sobre nuestro pecho para sentirlo así. Y también recordad que no hay ninguna respiración perfecta, no hay que respirar de ningún modo concreto, simplemente es observar la respiración. Si estamos más agitados hoy porque tenemos más estrés, nuestra respiración será más agitada, y si estamos más calmados, pues será más tranquila. Nuestro ejercicio simplemente es observarla. Y si algún pensamiento de repente aparece en nuestra mente, simplemente lo observamos, está ahí, pero no nos enganchamos a él. Simplemente está ahí, lo observamos y se desvanece por sí solo. Y si sigue continuando, simplemente está ahí, lo aceptamos, pero no nos enganchamos a él, no empezamos a pensar el pensamiento. Nuestro entrenamiento en meditación es observar la respiración, y si nos distraemos por cualquier cosa, simplemente volvemos con amabilidad a la respiración. Recordad que la meditación, el observar la respiración y volver a ella si nos distraemos con los pensamientos que pueden aparecer o cualquier otra interrupción que haya a nuestro alrededor, como, no sé, por ejemplo, que llamen a la puerta si estamos meditando, es todo como una aceptación y seguir enfocados en nuestro objetivo, que es la respiración. Es como un símil de la vida. La vida constantemente está cambiando todo, pero para llevarlo todo mejor o evitar el sufrimiento, nuestro objetivo es entrenarnos para aceptar lo que ocurre, que va a ocurrir porque está ocurriendo de todos modos. Entonces, para evitar el sufrimiento, nos entrenamos para aceptar eso y no malgastar nuestra energía en reaccionar y por lo tanto acabar sufriendo. Es más o menos este símil. Muy bien, pues vamos a centrarnos en la respiración. Observamos cómo el aire entra y cómo sale. Lo sentimos. Y si hay cualquier ruido a nuestro alrededor, simplemente es aceptarlo. Está ahí, no nos enganchamos y nos ponemos a pensar. Simplemente, y si nos distraemos, volvemos la atención a la respiración y volvemos con amabilidad, pensando que esto es simplemente un entrenamiento. Continuamos enfocados en la respiración. Si alguien se ha distraído ya, no pasa nada, volvemos a enfocarnos en la respiración y volvemos con amabilidad. Si nos cuesta centrarnos, simplemente podemos tomar también unas respiraciones más profundas. Y nos centramos en observar nuestra respiración. Ahora me voy a quedar yo ya callada y solamente volveré a recordaros que regresamos a la respiración si nos hemos distraído. Vamos a meditar sobre 10-15 minutos.
algunos si os unéis hoy estaréis pensando que esto es muy difícil, cómo centrarme. Claro que es difícil, al principio sobre todo, pero esto es un entrenamiento constante y al final se consigue pronto, se va consiguiendo poco a poco. Sentimos el aire cómo entra, cómo sale, y se trata de estar en el momento presente. Eso es meditar, es entrenarnos para estar en el momento presente, sentirlo todo en el ahora, en el momento presente. Los pensamientos siempre nos van a llevar al pasado o al futuro. Y nosotros practicamos estar en el momento de ahora, en el presente. Seguimos enfocados en sentir nuestra respiración. Continuamos. Sentimos el aire que entra en nuestros pulmones y que sale. Y nos vamos dando cuenta de cómo es algo permanente también. La respiración cambia constantemente, cada respiración es distinta, pero al mismo tiempo permanente, como la vida misma. Es cambio constante, pero está ahí permanentemente. Continuamos centrados en la respiración. Sentimos el aire como entra por los orificios de nuestra nariz y cómo sale y cualquier ruido que haya no pasa absolutamente nada, simplemente lo aceptamos y volvemos a llevar nuestra atención a la respiración.
Continuamos centrados en sentir nuestra respiración. Continuamos enfocados en observar nuestra respiración. Cualquier ruido, ya sabéis, simplemente es aceptarlo y volvemos con amabilidad. Muy bien, nos quedan unos minutitos. Vamos a intentar estar súper centrados en observar la respiración. Si cualquier pensamiento de repente aparece en nuestra mente, incluso va acompañado por una emoción de tristeza, alegría, lo que sea, cualquier tipo de emoción, simplemente la vamos a sentir. La sentimos simplemente, donde sea, en la parte que sea de nuestro cuerpo. Simplemente es sentirla, no engancharnos a ella, simplemente es sentirla. Y desaparecerá, se desvanecerá. Nos quedan un par de minutos.
Muy bien. Pues ahora vamos a abrir los ojos suavemente. Vemos que estamos en la habitación o en el parque donde estuviéramos meditando. Y gracias por acompañarme hoy en esta práctica de meditación. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando en esta práctica juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior y también darle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en la próxima sesión.